Llegamos a esta tercera cita del ciclo con este sugerente título Picasso Taller de Restauración que nos propone el profesor Francisco Calvo Serraller. Muy brevemente, no necesita presentación. Es una de las figuras centrales de nuestra vida cultural desde hace mucho tiempo, sobre todo evidentemente del ámbito artístico, y sus contribuciones al entendimiento del arte internacional y del arte español en diversos periodos son bien conocidas, relevantes, siempre muy esclarecedoras. Quizás destacar solamente que las sigue haciendo desde muchísimos ámbitos, desde la docencia, desde la investigación, desde el comisariado de exposiciones, desde la actividad editorial, desde la colaboración en periódicos y en revistas especializadas. No les digo, no voy a entrar a detallar nada de eso porque no tendría sentido. Solamente, quizás por mencionar una cosa concreta, hablar de su último y también esclarecedor libro, el ensayo La invención del arte español, que apareció hace apenas unos meses, a fines del año pasado, y en el que, por cierto, Picasso ocupa también un lugar importante. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias, como siempre, a todos ustedes y a quienes nos siguen a través de la página web. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, Iñaki, por la presentación tan amable y a todos ustedes por estar aquí presentes en esta conferencia, ¿no? Taller de restauración. ¿Qué será eso? Bueno, pues evidentemente casi todos ustedes asocian con razón el término de taller de restauración pues a lo que se llama hoy restaurar un cuadro, ¿no? Lo he utilizado de una forma, digamos así, provocativa, ¿no? Pero no arbitraria, ¿no? Picasso, pues como cualquier artista, si su cuadro se estropea, pues lo restaura, y cuando no está presente él, pues lo restauran unos restauradores, ¿no? Pero hay dos términos que creo que son cruciales, naturalmente al hilo de la formidable exposición que está en Mafre en este momento, que yo creo que es una exposición. Mira que es difícil hacer una exposición sobre Picasso. Había un conservador danés que hace años una vez me dijo que los 3 secretos para hacer una exposición de éxito del público era que tuvieran alguno de estos 3 temas: el sexo, el oro o Picasso. Bueno, Picasso además pues estaba muy asociado con el oro y con el sexo, o sea, tenían las 3 cosas. Bien, pues entonces, quiero decir que cuando he hablado del taller de restauración quiero hacer una aclaración antes de empezar un poco la secuencia de las imágenes. Estamos con una imagen de un Picasso de 70 y tantos años, ¿no?, en su taller de la California. Pero quiero, de manera muy rápida, hablar qué significa el taller y el taller en el mundo contemporáneo. Todos podemos pensar que lo sabemos, pero exige también alguna reflexión, si no aclaración. Bueno, taller viene, como en italiano tagliare, significa algo donde estás fabricando algo, ¿no?, que estás tallando algo. La palabra taller viene también, es el mismo origen etimológico de tallar, ¿no?, tagliare en italiano, ¿no?, que es cuando tú realmente estás fabricando algo, ¿no? Los talleres han existido siempre con el homo faber, con el hombre fabricante, ¿no? Los talleres de artistas, allí donde tenemos memoria o documentación para ello, han existido siempre que el hombre ha fabricado algo. Lo que pasa es que desde allí que tenemos información, sí que hay una transformación muy drástica en relación con el taller tradicional, lo que los italianos llaman, y siguen llamando, bottega. Por ejemplo, tenemos información muy completa de lo que eran las bottega, los talleres en el incluso primer Renacimiento, que se parecían bastante a lo que realmente debían ser también los talleres en la Edad Media, y a partir de ese hilo remontarnos, no se sabe, a la noche de los tiempos. Y es que generalmente el taller era una cosa, era un ámbito
donde estaba muy poblado, era un ambiente muy social. ¿Por qué? Pues porque se mezclaban no solamente un maestro, es decir, alguien que realmente era el dueño, el director, el artista o el artesano jefe del taller, y había esa división que en cierta manera la podríamos trasladar hasta hoy, pero tendríamos que hacer una serie de adaptaciones muy radicales que había en la tradición española, pues lo que era el aprendiz, lo que era el oficial y lo que era el maestro. El aprendiz era un personaje, lo sabemos por la biografía de cualquiera de los grandes maestros de la historia del arte español, por ejemplo el propio Velázquez. Generalmente los artistas entraban como aprendices en un taller. Esto vale desde un tiempo inmemorial hasta el siglo XVIII. Entraban con entre 8 o 10 años y, lógicamente, pues entraban, como hacen los aprendices, para barrer el taller, para hacer recados, para tal. Luego ya cuando había una posibilidad de poder tener más confianza en tal, pues les enseñaban a lo mejor a mezclar colores, había que fabricarse los colores no eran industriales, todo eso tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues les encargaban labores, digamos, auxiliares, y solo cuando realmente podían intervenir en la ejecución de la obra, que eso ya les daba una categoría de oficiales, ¿no? Y finalmente, cuando eran capaces de hacer un cuadro, y entonces, bueno, en la Edad Media tenían que examinarse frente a un tribunal de maestros del gremio, y les daban licencia para abrir un taller a su vez. En el caso de Velázquez, empieza en el taller de un pintor formidable que era Herrera el Viejo, pero que tenía muy malas pulgas y que, bueno, pues le asustó al jovencito Velázquez, y entonces la familia lo cambió a un taller de un artista que luego fue su suegro, no tan grande como Herrera el Viejo, pero un personaje que sin embargo tenía una perspectiva cultural mucho más amplia, que era Francisco Pacheco, con cuya hija se casó. Y Velázquez pasó por todas esas historias de barrer el taller como aprendiz, pasó a ser oficial y con 17 años se casó con la hija de Pacheco y en Sevilla abrió un taller. Es decir, que realmente ese proceso se desarrollaba de esa forma tan rápida, ¿no? Quiero decir que la imagen del taller no podría ser nunca como la que estamos viendo en Picasso aquí, del taller tradicional, y en la medida en la cual los talleres tradicionales sobreviven a la época contemporánea, pues generalmente era un lugar, como digo, muy poblado, porque había multitud de aprendices, un montón de oficiales y un maestro y no sé qué, y ahí realmente uno entraba ahí, entraba en una algarabía, ¿no?, en el cual pues estaban trabajando muchísima gente, ¿no? La soledad del taller es un fenómeno que se produce en la época después de la Revolución Industrial, en la época contemporánea, en la medida en la cual el espacio público se hace más apremiante. Hay que pensar en la Revolución Industrial no solamente como un desarrollo tecnológico formidable que transforma las formas de producción y la riqueza, sino también hay que pensarlo como el que impone la vida urbana. Y la vida urbana es el espacio público. Ciudades existen desde mucho tiempo, pero claro, el concepto de público es diferente del concepto de ciudad tradicional, ¿no? Entonces, esa idea de estar en un lugar colectivo en el cual no conoces a la gente que te rodea, eso es lo que es realmente una ciudad en el sentido moderno, contemporáneo, ¿no? La idea del anonimato. Entonces, en la medida en la cual tú te encuentras sumergido en un espacio público poblado por miles de gentes que no conoces, entonces realmente se crea una bisectriz entre, eso no solamente para el arte, pero especialmente para el arte, ¿no?, en el cual está lo público y lo privado opuesto a lo público. Entonces el taller se convierte, según se ensancha el espacio público, en un lugar de contracción, de intimidad. Eso en realidad nos ocurre a todos nosotros, es decir, que somos burgueses, es decir, ciudadanos, porque es burgo, donde viene burgués. Entonces, en la medida en la cual el espacio público se hace como un lugar excitante, en la medida en la cual se hace desconocido por la amplitud de registros
de fauna humana que te vas encontrando, entonces de repente recabas una mayor intimidad. La palabra intimidad para un tatarabuelo nuestro, más allá del antiguo régimen, era una palabra completamente absurda, ¿no? La palabra pudor, la palabra todo lo que está asociado un poco con la idea de proteger, por ejemplo, las llaves, por ejemplo, la idea no solamente de tener una llave en la casa, sino la idea, por ejemplo, de tener una llave para cerrar un cajón, o cerrar un diario, o cerrar cualquier cosa, los pestillos, todo eso es una cosa del siglo XVIII para hacia nosotros. Es simplemente poner a buen recaudo nuestra intimidad, no solamente con respecto a los extraños, sino también incluso para los próximos, ¿no? Para los prójimos, para la familia, ¿no? Es decir, la idea de crear un espacio interior frente al espacio público, ¿no? Que es tal. Entonces, claro, en la medida en la cual el taller entra en el arte contemporáneo, en la época contemporánea, vemos que hay una ampliación del espectáculo público y una contracción de la intimidad, ¿no? Entonces el taller entonces empieza a ser como una cueva en la cual progresivamente el artista se interioriza, se protege respecto al exterior, crea una barrera, ¿no? ¿Y qué puede un artista proteger de su intimidad frente al exterior? Pues un proceso que podríamos calificar de interiorización cada vez mayor. Es decir, no solamente en el caso, por ejemplo, de este Picasso de los 70 años, que ya era un formidable triunfador en todos los órdenes, podemos verlo por la suntuosidad de ese taller de la Californie en el Midi francés y tal, pues vemos claramente, claro, que realmente era un pintor que tenía un éxito social, económico garantizado, y sin embargo, que vemos también un poco, y está muy bien cogida esa imagen, esa especie de soledad, de intimidad, que incluso vemos cómo están cerradas las ventanas. Hay una especie de protección de que ya no esto es un taller en París, en la calle cuando pintaba el Guernica, los últimos grandes talleres que tiene en París, en la calle de Rue de Augustin, etcétera, sino que ya realmente se está protegiendo casi del sol o de la luna, ¿no? Es decir, está protegiéndose un poco casi de la naturaleza, ¿no? Para crear como un efecto reflejo esa intimidad, ¿no? O sea que el taller, realmente la transformación que podemos apreciar en la historia del arte es esa idea un poco de un lugar que era colectivo, de una creación colectiva, ruidosa, poblada, a un lugar en el cual realmente el artista no tolera compañía, ¿no? Busca soledad, busca recogimiento, busca interiorización, ¿no? Eso en cuanto al taller. O sea, producir una obra se convierte en un acto íntimo, no en un acto público. Y además se crea la obra en cuanto es íntimo, ¿no? Y no es público, ¿no? Y la palabra restauración, que coloquialmente utilizamos ahora en el sentido de restaurar un cuadro. Sin embargo, la palabra restauración también, claro, es la palabra restaurante, viene lo mismo. O sea, ¿qué significa restaurar? Etimológicamente viene de restare, en latín, que significa ponerte otra vez de pie. Efectivamente, si comes, es la única manera que puedes seguir caminando. Si quieres estar de pie, si quieres un poco continuar viviendo, sobrevivir, tienes que restaurarte en el sentido alimenticio, ¿no? Es decir, que un taller de restauración, por tanto, además de lo que puede significar coloquialmente hoy, significa un lugar de intimidad frente a lo público y un lugar en el cual no solamente te alimentas físicamente, como cuando vas a un restaurante, cobras fuerzas porque comes, sino que comes de una manera espiritual. Es decir, que es donde tú realmente reflexionas sobre lo que quieres hacer, ¿no? ¿Y frente a qué puedes reflexionar cuando quieres hacer algo? En arte. Bueno, pues aquí viene la segunda parte muy importante. Puedes reflexionar nada más que en relación con lo que has visto y ves.
que se hace en arte, para, entre otras cosas, distinguirte, para saber qué papel ocupas. Entonces, el negocio de la restauración, digamos así, visual, nos exige también una reflexión sobre de qué te alimentas, cuál es tu horizonte visual. Ahí Picasso es una figura clave, entre otras muchas cosas, que lo es clave, yo creo que en casi todas, ¿no? Creo que es claramente, no lo digo por un sentido patriótico, ni cosa de nada parecido, pero yo creo que es la figura clave del arte del siglo XX. Lo es no solamente porque realmente sin él nada de lo que hoy ocurre podría haber sido posible, no solamente a través de lo que pinta, yo creo que también es el inventor del ready-made, antes que de Duchamp, cuando crea la guitarra suspendida en 1912, crea el hueco en la escultura, por tanto revoluciona la escultura, no solamente la pintura, crea un arte de reciclaje, crea el collage. Es decir, que casi todas las cosas revierten a Picasso, pero la importancia de Picasso no solamente está en, efectivamente, las cosas que él promueve, ¿no? Y además las promueve de una manera activa, ¿no? Porque hay dos formas de creación en el mundo contemporáneo, la activa y la reactiva, ¿no? La activa es la de Picasso, es decir, hacerlo todo, experimentarlo todo. Luego hay una forma reactiva, que lo estableció muy bien, con mucha inteligencia, y ahora estamos celebrando el centenario, Octavio Paz, en ese maravilloso ensayo que se llamaba La apariencia desnuda, que confrontaba como dos modos de creación, el de Picasso y el de Duchamp. Entonces hablaba de Picasso como heraldo de la prisa, el personaje hiperactivo, y de Duchamp como el ejemplo del que se retrasa, del retardo, decía, con esta traducción un poco de la palabra francesa que significa un poco como del el perezoso, de la acción y de la no acción, ¿no? O sea, alguien hiperactivo como Picasso frente a uno que se tumba la Bartola como Duchamp. Uno que hace y otro que hace no haciendo. Pero bueno, incluso hasta el no haciendo de Duchamp, el que se le ocurre cómo no hacer haciendo es a Picasso. En ese sentido es muy importante. Pero lo que quería decir es que ¿qué es lo que ve un artista? Muy rápidamente, me gustaría, es un tema muy apasionante, profundizar en el tema, pero voy a ir sobre ascuas con él, que es el tema que en una frase el poeta portugués maravilloso Fernando Pessoa dio una fórmula que yo repito constantemente cuando tengo oportunidad y la vuelvo a repetir ahora encantado, que decía: ver es haber visto. Yo la utilizo mucho en clase, en mis enseñanzas, porque la gente te dice muchas veces, los estudiantes, ¿cómo puedo aprender a ver? Pues viendo. Tanto ves, tanto sabes. Bueno, tanto lees, sabes mucho sobre lo que dicen sobre arte, pero sobre arte no hace falta que leas un libro, no te expliquen nada. Tanto ves, tanto sabes. Ver es haber visto. Esto tiene una base neurológica indudable, ¿no? Y es que el cerebro es un maravilloso... Nuestros ojos es la única parte del cerebro que sale al exterior. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y un organismo tan complicado que sale por nuestra calavera hacia afuera, no hace falta hacerse un máster en neurobiología para comprender que es un formidable órgano prensil. Todo lo pilla, todo lo coge indiscriminadamente. Es decir, para acabar con esa cuestión de una manera directa y brutal, todos los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de la visión, desde el primer momento que abrimos los ojos y podemos enfocar en el primer mes de nuestra infancia, la pata de la mosca que se ha posado sobre la cuna, cuando teníamos un mes, cada una de las patas de la mosca
las conservamos absolutamente en nuestro cerebro. Así hasta hoy. Es decir, realmente el problema es que solo podemos recordar lo que procesamos cerebralmente, es decir, lo que llevamos a nivel de la consciencia. Eso es un 0,5% de todo lo que vemos. Eso es muy importante. Es muy importante para un artista en la medida en la cual que un artista, todos nosotros también, y podría poner muchos ejemplos al respecto, pero un artista, por supuesto, que le influye millones de cosas que no es consciente que las ha visto, pero las ha visto. Eso es muy importante porque una labor esencial para comprender el valor de un artista es saber, ya lo digo desde un punto de vista de historiador del arte, saber cuál ha sido su paisaje visual. El paisaje visual era un paisaje muy acotado antes de nuestra época. Es decir, ¿qué es lo que podía ver Velázquez? Pues podía ver, vamos a hacer un recorrido imaginario de un genio como Velázquez, pues podía ver las estampas que había en su casa, si es que había alguna estampa, algún grabadito. Probablemente había muy pocos, porque había muy poca visualización. El grabado era una cosa muy, muy sofisticada, que podían tener tal en algunos libros, pero claro, también en una población fundamentalmente analfabeta, que podía a lo mejor tener algunas imágenes, ir a la iglesia, podía ver algunos cuadros. Luego, cuando entraba en el taller de Real el Viejo, o entraba en el taller de Pacheco, pues claro, ahí veía, porque claro, los talleres también, uno de los motivos que eran ruidosos y tales, que los artistas no solamente vendían su obra, fabricaban su obra, sino también la utilizaban para venderla de otros. Eran también unas tiendas, una especie de galerías. Le compraban a las viudas no solamente los colores o los pinceles de un fallecido, sino le compraban también sus cuadros y los vendían tranquilamente. Entonces, que ahí de repente, pues Velázquez pudo ver probablemente cosas que había en el taller de Pacheco o de Real el Viejo, y esas cosas se las iba quedando. También podía haber talleres de otros artistas que había entonces en Sevilla, y poco más. Luego vino a Madrid, y claro, ahí tuvo una cosa formidable que le dio una ventaja con respecto a sus contemporáneos, y es que siendo ya pintor de rey con 20 y pocos años, tenía las llaves para entrar en la colección real. Entonces, claro, de repente ahí empezó a encontrarse una historia de la pintura como no se podía encontrar casi nadie, ¿no? Pero en realidad, eso era, comparado con lo que nosotros conocemos y vemos, una ridiculez. También es verdad que cosa absolutamente insólita, que se cuenta con los dedos de la mano en el siglo XVII, que pudo viajar y pudo ir a Italia 2 veces, hay alguno que dice que 3, pero 2 veces, y claro, ahí naturalmente amplió muchísimo el paisaje visual. Pero claro, realmente, comparado con lo que ha visto un niño de 14 años hoy que tenga una familia culta en Madrid, Velázquez vio 1000 veces menos. Es decir, que su paisaje de incitación visual era muy restringido comparativamente. Sin embargo, Picasso, que nace en 1881, es decir, hace casi siglo y medio, que no solamente fue un personaje que nació hace 2 siglos, esto es una cosa que no planteamos, es decir, sino que murió hace medio siglo. Es decir, que eso, a pesar de vivir 92 años, que es algo también muy extraordinario, que tiene que ver mucho con lo que tenemos que hablar hoy, con la restauración, ¿no? Luego tienes que restaurarte mucho más si vives 92 años que si vives, por ejemplo, 20 o 25. Entonces la labor de restauración es mucho más importante física y espiritualmente. Él vivió 92. Pero es un personaje del siglo XIX, que estamos viendo en el siglo XXI, pero cuando él entra en la esfera del arte, lo tenía muy fácil en casa porque su padre era profesor de Bellas Artes y además director del Museo de Bellas Artes de Málaga, que era una dependencia del Museo del Prado,
que repartía los cuadros en los museos provinciales, ¿no? Entonces ya Picasso, cuando nace y cuando es niño, no solamente tiene a un padre que es no un pintor profesional, pero es un profesor de pintura, con lo cual hay que imaginar que su casa podría estar atestada pues de vaciados, de esculturas, de imágenes muy diversas, sino que ya en Málaga había un museo provincial de Bellas Artes. Luego pues está en La Coruña, en Barcelona, en Madrid, es decir, que puede visitar multitud de museos. Es decir, que la información que tuvo, incluso siendo un adolescente, era 1000 veces superior físicamente en contemplación directa que la que tuvo Velázquez. Pero claro, cuando Picasso tiene 20 años, no solamente ha hecho ese recorrido peninsular, complejo y amplio, con una parada en el Prado muy importante, sino que también ha estado en París, ha visto el Louvre. Y bueno, va a seguir viajando en su vida a multitud de museos. Es decir, los museos públicos que se empiezan a funcionar a partir de finales del 18, cuando Picasso es un adolescente, un joven, es una realidad ya como para nosotros. Nosotros podemos tener más museos, pero desde luego la idea del museo público, la idea de que tú tienes una población infinita de imágenes a tu disposición directa, es una cosa que ya la conoció Picasso y la gente de su generación. No solamente eso, sino que conoció las reproducciones fotográficas, como nosotros. Es decir, que podemos hacer fotografías con el móvil, o podemos antes se compraban postales, o se pueden comprar fotos, o lo que se quiera, pero es decir que realmente los libros, es decir que la reproducción fotográfica era una extensión formidable, un museo imaginario, como decía Malraux muy bien, en el cual uno no necesitaba tener que estar en la India para ver formidables esculturas de esa civilización, no necesitaba estar en Lascaux para ver una reproducción de la prehistoria, es decir, que te permitía viajar por el tiempo de esa manera, que desde luego no es igual que la física directa, pero que realmente es igualmente, vas acumulando toda esa serie de informaciones. ¿Qué ocurre cuando el horizonte visual se ensancha de una forma exactamente igual que hoy? A lo mejor hoy todavía se puede multiplicar, se puede facilitar más, pero cualitativamente no se ha dado un salto respecto a 1900, en el sentido de que tenemos la multitud de museos, hay más museos que antes, pero hay museos, había entonces museos. Ahora podemos decir, pero es que tú ahora puedes coger en el móvil y puedes coger un recorrido por cualquier museo. Bueno, pero entonces también podías comprar un libro sobre el Museo del Louvre, sobre el Museo de Berlín o sobre el museo de donde quisieras, ¿no? Es decir, que eso era posible y eso lo conoció Picasso. Cuando el paisaje de imágenes artísticas puede viajar a toda época, a todo lugar, por supuesto en el presente, a través de las exposiciones temporales, que claro, las exposiciones nacionales, por ejemplo, de Bellas Artes, Picasso, estaban hechas desde 1850 y tantos, ¿no? En España, ¿no? Entonces tú tenías miles de exposiciones temporales que además también te daban cuenta de lo que se estaba haciendo hoy, digamos, lo más recientes, aparte que naturalmente, por ejemplo, el lugar de exposición del arte contemporáneo en el Museo del Prado, que se abre en noviembre de 1819, es el Museo del Prado. Y luego se crea en 1895 el Museo de Arte Contemporáneo, Español de Contemporáneo, pero quiere decir que realmente no hacía falta que se hubiese creado, porque también se enseñaba en los museos. La historia incluía el presente, ¿no? Quiero decir que Picasso tiene un horizonte visual que va aumentando exponencialmente según su vida, formidable. Entonces eso significa que la restauración, la relación con todo esa especie de banquete visual absolutamente indigerible por su cantidad, produce una cosa que le pasa mucho a Picasso, que es una especie, a mí me gusta decir la palabra, que es una palabra de mi invención, una especie de iconofagia, ¿no? Es decir, que se come miles de millones de imágenes, ¿no? Que después tú no eres tampoco muy consciente, o solo a veces relativamente eres muy consciente de que eso te ha influido, pero que realmente el horizonte visual para el artista contemporáneo es revolucionario, y entonces el artista contemporáneo, ante esa avalancha de imágenes, es lógico que curiosamente reaccione
de una forma absolutamente contraria, con una progresiva interiorización. Es decir, tantas más cosas tienes para comer, haces régimen. Entonces eso se va a producir mucho, por eso la palabra restauración y taller tiene un sentido muy dramático en la evolución de Picasso. Yo voy a dividir, ya metido de lleno en este problema que he planteado de una manera muy rápidamente reductora, ¿no? Pero que, en fin, no tengo más remedio porque si no sería esto interminable, ¿no? Evidentemente, el artista contemporáneo, más que ninguno, se ve exigido a crear un filtro entre esa masa visual y lo que él considera que puede digerir, que puede deglutir. Y eso explica también esa frase que todos ustedes seguramente conocerán, pues una frase brillante de un hombre brillante como era Eugenio d'Ors, que decía, eso no se aplica solamente para el mundo contemporáneo, aunque tiene una importancia dramática para el al mundo contemporáneo, que es en arte lo que no es tradición es plagio. Como que es una manera de decirte, bueno, ¿cómo vas a inventar? En realidad, cuando te crees que inventas, no estás haciendo también nada más que a lo mejor un reciclaje de algo que a lo mejor crees que lo has inventado tú, pero lo has visto, sin que seas consciente de ello, ¿no? Esta imagen, que es el mismo taller de la Californie, en el año 55, con ese Picasso ya de 70 y tantos años, es un ejemplo, porque la hemos visto ahí trabajando antes en ese mismo lugar. Aquí ahora se han levantado las persianas y se ven unas palmeras, como es el retiro. La primera interiorización de Picasso se produce después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace ya tan famoso que le resulta insoportable que le aplaudan porque no puede trabajar, y entonces decide irse de París y se instala en la Provenza francesa, donde va a estar prácticamente casi siempre hasta su muerte en diversas mansiones y en diversos talleres, ¿no? Entonces, simplemente una ojeada en este taller ya empezamos a ver con ese busto que está colocado encima de un tal, que de repente las referencias históricas son enormes. Es que todo, es que incluso la Californie, con esa especie de ventanales art déco, a su vez inspiradas en los vitrales góticos, ya es historia del arte. O sea, ya la propia arquitectura de la casa en la que está trabajando ya es historia del arte. Pero después hay una cabeza, y entonces empieza uno a analizar, si pudiéramos ver con más detalle, que no solamente hay obras suyas, sino que hay constantes referencias artísticas, ¿no? Esa idea un poco de cómo puedes interiorizar, cómo puedes digerir tanta información, es un tema crucial en Picasso, ¿no? Porque no solamente está el tema de apartarse del follón que le impide trabajar. Quiero decir que Picasso, que era un gran trabajador, ya lo he dicho que era hiperactivo, cuando era un joven desconocido, absolutamente en una supervivencia miserable en Montmartre, en el Bateau Lavoir, él en su pequeño apartamento del Bateau Lavoir ponía un cartel en la puerta para evitar el entusiasmo de la juvenil charanga bohemia que lógicamente habita en estos lugares, que ponía en la puerta, lo había cogido de un autobús francés, prohibido hablar con el conductor. De France de parler avec le pilote. No me des la lata. O sea, ponía el cartel, los amigos sabían que no podían empezar a hacer charanga. O sea que esa idea ya es muy importante. O sea que ya muy jovencito él distinguía muy claramente qué es lo que quería hacer. Lo que quería hacer era trabajar. No quería divertirse, en absoluto. Quería trabajar. Ese es el problema que tuvo desde muchos puntos existenciales y a veces se olvida en los que hacen biografías de Picasso, ¿no? Que fundamentalmente no hay nadie más insoportable que un artista de verdad, porque claro, en realidad un artista de verdad es inaguantable en familia. Es decir, claro, lo único que le interesa es lo que le interesa. Entonces, bueno, tiene a lo mejor necesidades afectivas o sexuales y tal, pero siempre están subordinadas al trabajo, ¿no? Entonces eso naturalmente les hace seres muy conflictivos, ¿no?
que exige que si tienen familia tengan que armarse de paciencia, porque desde luego no les va a prestar atención. Están muy absortos. Picasso es un caso en ese sentido muy relevante, o sea que ni amigo, ni padre, ni madre, ni esposa, ni amante, ni hijo, ni nada. Es decir, prohibido hablar con el conductor. Entonces, Picasso, en ese taller de restauración, evidentemente, como decía Eugenio d'Ors, precisamente porque quería romper, tenía que conocer muy bien el arte del pasado para poder romperlo. Picasso tuvo una formación formidable desde el punto de vista clásico, esa tontería que a veces se decía cuando yo era jovencito de que Picasso no sabía dibujar, precisamente era algo que sabía como, dibujaba como Los Ángeles. ¿Por qué? Porque tenía un padre que enseñaba dibujo. Y estaba harto, hizo todos los estudios oficiales y dominaba la disciplina clásica como nadie, como se puede ver, cualquier persona que vea su obra con atención comprenderá que era un extraordinario, formidable, genial dibujante. Quizá tenía que luchar contra su propia genialidad por la facilidad con que podía entender de una manera muy espontánea todos los secretos del oficio, ¿no? Pero el problema no está en que tú domines bien un oficio, sino qué quieres hacer con tu dominio, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es interrogarte con respecto a lo que hacen los contemporáneos. Esos los jóvenes quieren conquistar el mundo. Picasso quiso conquistar el mundo y lo conquistó. Y lo conquistó, bueno, pues inventándose con Braque una de las cosas más esenciales que han ocurrido en el arte del siglo XX, que es el cubismo, que no solamente es un movimiento, sino que simplemente demostrar que se podía representar sin perspectiva. Es una cosa absolutamente increíble. Lo habían intentado muchos antes que él, pero nadie lo había logrado hacer como lo hace él y Braque en ese momento formidable entre 1909 y 1911, en el que crean el cubismo. Que no llamaron ellos nunca cubismo, sino que realmente estaban muy obsesionados por esa idea de dar las tres dimensiones en dos, justo lo contrario de lo que habían hecho sus ancestros en la perspectiva que era dar en dos dimensiones tres. Bien, pues Picasso se desafía con los maestros del pasado, evidentemente. Yo rápidamente voy a hacer una distinción en el recorrido de esa interiorización del taller en la evolución de Picasso, que exige una aclaración que la doy de entrada ya, ¿no? Y es que yo creo que los pintores jóvenes, Picasso también, es rarísimo un pintor joven que pinte el taller. De hecho, en esta exposición es muy difícil encontrar que haya una representación como esta, que es de los años 50, en el que el artista no pinta otra cosa que su cueva, es decir, el lugar donde se reduce, donde se aparta, el taller. Hemos visto la foto y hemos visto ahí. Yo creo que por un proceso en el cual, cuando un artista llega a la madurez y, vamos a decirlo así, entre comillas, se desengaña de lo que es conquistar el mundo, se da cuenta que eso es relativamente fácil. Sobre todo si lo ha conseguido. Picasso lo consiguió desde prácticamente 1915, que ya era un personaje, que era una figura absolutamente indiscutible, y respetado y millonario. No digamos ya en fechas posteriores, ¿no? Entonces hay un momento determinado que el pintor no le basta con el aplauso de sus contemporáneos, no le interesa el mundo en el que vive. Entonces de repente empieza a meterse en su cueva para hablar con la gente que no es contemporánea. Esto lo cuenta maravillosamente bien en una frase que me entusiasma, un personaje también extraordinario que es Giacometti, cuando decía: yo no pinto para mis contemporáneos, yo pinto para la gran población de los muertos, o los no nacidos. Es decir, eso es, por ejemplo, lo que hace un pintor que llega de repente a la madurez. De repente desprecia el mundo, ese mundo que ha luchado denodadamente por conquistar. ¿Y qué es despreciar el mundo? Pues despreciar, por ejemplo, ser famoso. Dices, es muy fácil cuando lo eres. No, es más difícil cuando lo eres despreciarlo. Picasso lo hizo. Entonces, ahí entramos en una cosa muy apasionante, que es, de repente, una doble interiorización, ¿no? No solamente te apartas de lo público, sino que te apartas de tu momento, de las modas de tu momento, de lo que tiene éxito,
de lo que te aplauden. De hecho, además, el Picasso final, que hoy está muy reconocido, sin embargo, cuando yo era joven, estaba totalmente despreciado, ¿no? Se puso de moda decir que, en fin, estaba ya viejo y que no... nada tal. Resulta que después eso ha cambiado de una forma radical en todos los sentidos, incluso también en el sentido comercial, ¿no? Pero bueno, el caso es que Picasso se retrae y de repente da la espalda al mundo, y es cuando, yo creo que el artista mayor, cuando da la espalda al mundo, es cuando empieza a pintar su taller. Y aquí lo vemos muy claramente en los años 50. No solamente pinta en el taller, que es muy diferente, sino que pinta su taller, en lugar de su apartamento. En realidad pinta un poco como la cueva del ermitaño, ¿no? Su ermita, ¿no? Pero Picasso, la historia, siempre se estuvo desafiando con todos los maestros de la historia. Este cuadro es un cuadro hecho muy tardíamente, 6 años antes de morir, el año 67, 5 años antes de morir. Estuvo expuesto en el Prado, es un cuadro increíble, se llama El Mosquetero, y luego detrás, él lo firma, atención, es emocionante poder haber visto el bastidor, lo firma detrás, Domenico Teotocópulos Van Rijn da Silva. Toma castañas. O sea, el Greco, Rembrandt, Velázquez. Eso lo hace en 1967, con 87 años y 5 antes de morir. 6 antes de morir, en 1973. Es decir, de repente es la coronación de lo que realmente ha sido muy importante para él a lo largo de toda su vida, que ha sido desafiarse, como hacen todos los artistas, con lo que hay, con ese horizonte visual que se ha podido hacer muy amplio, y por lo tanto el desafío es mayor, ¿no? Entonces, no hay nada de lo que hace Picasso desde que es jovencito que no sea un diálogo con el pasado. Lo vemos aquí, por ejemplo, este cuadro, que es un cuadro maravilloso, este retrato de Gertrude Stein, 1906, que todos ustedes conocen, y que es un cuadro realmente formidable, ¿no? Y que se dice muchas veces que si esa rigidez de la máscara de Gertrude Stein tiene que ver pues, con la escultura ibérica, con lo primitivo. Sin embargo, obsérvenla bien y vean este otro cuadro, que es el retrato que hace al señor Bertin, Ingres, en 1832. ¿Por qué los comparo? No solamente a pesar de que hay una analogía, los dos están sentados y tal, porque si se fijan en este cuadro del señor Bertin, al cual le sometió Ingres, que era un tipo absolutamente insoportable, ¿no? En cuanto a las exigencias con sus modelos, este era además este era un capitoste de la prensa, que, es decir, que también someterle a una tortura era muy peligroso. Entonces, para hacer este retrato lo tuvo 3 años posando. El hombre, yo creo que incluso hay algo que se trasluce de su inquietud. Pero fundamentalmente ese cuadro, y eso lo pilla muy bien Picasso, es un cono inserto en un cilindro. Si ven esa silla circular, naturalmente el retratista en el siglo XIX, Ingres, vestía a sus modelos, hombres o mujeres. Luego, las mujeres desde luego no les toleraba que se presentasen, por muy que fueran duquesas o princesas, como les diera la gana, sino que él tenía su atrecho, ¿no? Para vestirlas y elegir la postura, y también al señor Bertin, ¿no? Entonces, la silla circular, un cilindro, y luego él mismo, que era un personaje, en la postura está formando un cono. Es lo mismo que está haciendo aquí Picasso. Es decir, que en ese momento está muy obsesionado con Ingres, porque estaba obsesionado con Ingres como estaba obsesionado también Braque y mucha gente, ¿no? Y estaba obsesionado Matisse, y estaba muy obsesionado Modigliani, y estaba muy obsesionado Brancusi, y estaban obsesionados casi todos los vanguardistas históricos, porque Ingres, a diferencia de la torpeza de los historiadores del arte, que pensábamos siempre un poco en retaguardia, ¿no? Que era un pintor académico, neoclásico y no sé qué, era un personaje absolutamente revolucionario, ¿no? Y su revolución, lo que pasa es que no tenía un estandarte muy obvio, ¿no? Muy tópico, sino que él estaba obsesionado con dar, a través del dibujo, en el primer plano, la profundidad. Es decir, un absurdo. O sea, realmente estaba aplastando la imagen. Por eso su geometrización, ¿no? Entonces, eso se dio en cuenta los artistas, Cézanne, se dio cuenta Degas,
se dio cuenta Toulouse-Lautrec, se dio cuenta perfectamente Picasso de que ahí había un manantial muy fértil para realmente restar profundidad, o sea, para acabar con la ilusión de la profundidad, y que con esa especie de economía de decir, ¿para qué tenemos que crear esa perspectiva naturalista, ¿no? Se puede, con el solo dibujo, dar en el primer plano todas las caras de un objeto y de una figura, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante Ingres, como vamos a ver. En este cuadro de Picasso, que también es un cuadro que es exactamente la fecha cuando hace el retrato de Gertrude Stein, cuando va a Gosol, pasa un verano con Fernando Olivier, muchacho, conduciendo un caballo, pues es un cuadro que podemos encontrar en ese periodo un poco de evolución desde el periodo azul-rosa hacia el cubismo, pero que también exploramos sus precedentes y nos encontramos este Curos de 500 años antes de Cristo, que evidentemente vemos que tiene una analogía muy evidente, y Picasso está mirando, como todos los vanguardistas, siempre el vanguardista quiere avanzar retrocediendo. Entonces, cuando la gente está mirando el gran renacimiento del 16, quiere el 15, los primitivos. Cuando está mirando el 15, quiere el 13 o el 14. Cuando está mirando el 13 y el 14, o sea, Giotto o Duccio o tal, quiere entonces retroceder al románico. Cuando quiere la gente mirar el arte clásico, preclásico, quiere mirar el arte clásico arcaico. Entonces, él está mirando este tipo de cosas, que en el momento en el cual las está mirando eran una total novedad, porque claro, estas cosas no estaban dentro, conocidas o no estaban dentro del aprecio cualitativo, es decir, lógicamente, desde que se funda la arqueología en el siglo XVIII, cualquier arqueología significa tratado de lo antiguo, cualquier antigua ya tiene un valor por ser antigua, sea bonita o fea, da igual, los arqueólogos se ríen de los historiadores del arte con razón porque nos emociona la belleza, pero claro, a los arqueólogos les da igual que sea bonito, lo que quieren es que sea antiguo, como su nombre indica. Bueno, pues esta antigüedad no era apreciada estéticamente. Sin embargo, Picasso no solamente mira los kuroi griegos, sino que mira también el arte de las cícladas, que es todavía más arcaico, ¿no? Como Picasso y otros de su generación, están buscando siempre lo arcaico, argé, el principio, el origen de las cosas, ¿no? Más atrás. ¿Dónde está el origen? Más atrás. Claro, difícilmente en el hilo de 1900 se empezaba a descubrir entonces la prehistoria. Al pobre Marcelino Sáenz de Sautuola le tenían frito porque no creían que se había inventado lo de la Santillana, ¿no? lo de las cuevas de Altamira, ¿no? Es decir, el reconocimiento, la legalización del arte rupestre del Paleolítico data de 1920. Hasta entonces se ponía en duda por parte de los prehistoriadores que esa pintura pudiera ser antigua. Hemos descubierto en el año 97, en la cueva de Sauvé, una cueva que es 15.000 años más antigua que Altamira y Lascaux y que es 10 veces mejor, 30.000 años antes de Cristo. No se puede visitar todavía, pero hay una película de este alemán maravillosa, La Cueva de los Sueños, que te da una idea del formidable legado de esa pintura repuesta del Paleolítico. Es decir, nuestras fechas, en ese sentido, a veces, en esa bulimia visual en la que estamos sometidos, nos desconciertan. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, pues cosas que nosotros apreciamos con una cara beatífica, nuestros abuelos les parecía un cachivache ridículo. Bien, la otra referencia, el Greco. Esto es muy importante, porque el Greco es un descubrimiento de la vanguardia del siglo XX, de comienzos de Picasso. El Greco había caído en un negro olvido después de su muerte, porque ya los contemporáneos, por ejemplo, el suegro de Velázquez, Pacheco,
que lo visitó lo respetaba todavía, ¿no? Porque se daban cuenta de que era un personaje singular, pero se estableció un tópico, y los tópicos no se construyen porque sí, que el Greco se había vuelto loco. Antes de las tonterías de que si tenía un defecto visual y cosas de ese tipo, ¿no? Que son cosas que dicen a veces los científicos simplemente porque no conocen nada de historia del arte, ¿eh? Es decir, no conocen lo que es el manierismo y no saben que el manierismo subjetiviza el canon y entonces lo alarga y cosas de ese tipo. Y que a los manieristas el color es arbitrario, etcétera, ¿no? Pero los españoles, los tratadistas españoles que rodeaban y que admiraban al Greco, empiezan un poco a, según va avanzando la corriente naturalista y se queda el estilo manierista trasnochado, a decir, este se ha vuelto loco. Y la parte final, que nosotros apreciamos mucho, se desprecia. Y el desprecio se cronifica de tal manera que hasta muy finales del siglo XIX, algunos tipos muy raros, tan raros como el Greco, empiezan un poco a decir, ¿y este el Greco? Pues resulta que era un tipo interesante. Nadie sabía quién era el Greco. Quiero decir que la popularidad del Greco data de aproximadamente de la época de entreguerras del pasado siglo, es decir, entre 1920 y 1940 es cuando se empieza a hacer popular. Y se empieza a hacer popular fundamentalmente por la reivindicación que hacen de su figura artistas de vanguardia, entre ellos Picasso, como estamos viendo este ejemplo, ¿no? Porque este es un cuadro que es un San Martín y el pobre, el tema de partir la capa, ¿no? De 1597-95, y creo que no es difícil establecer una analogía visual, ¿no? ¿Por qué esa afiliación de Picasso al Greco? Eso también, aunque sea muy rápidamente, lo quiero dejar aquí señalado, porque Picasso, cuando se celebra el tercer centenario del nacimiento de Velázquez, por primera vez a bombo y platillo, en 1899, Picasso tiene 18 años. Y entonces asiste, como todo joven, con un rictus de desconcierto y de rebeldía ante la consagración de un personaje que hasta entonces era un personaje totalmente también muy poco apreciado y poco conocido. Realmente antes de la visita de Manet al Prado en 1865, Velázquez era un perfecto desconocido, por una razón también funcional, y es que de los maestros españoles era el que no se podía ver menos, porque como había trabajado afiliado a la corte, y hasta que si oías el Prado no veías ningún Velázquez, veías muy pocos, había muy pocos Velázquez en el mercado internacional. Con lo cual, claro, la gente no solamente no conocía a Velázquez, sino incluso lo que creía de Velázquez, hoy sabemos que eran falsificaciones, ¿no? Entonces no tenían aprecio hasta que llega al Prado Manet y dice, bueno, este es el pintor de pintores, es el más genial de todos, y entonces lo pone de moda. La moda de Velázquez se establece entre 1870 y 1890. Entonces, Picasso, de repente, que lo ha copiado en el Prado cuando es jovencito, en los viajes que hace de un lado para otro en España, pues entonces se encuentra con la internalización de Velázquez y eso le molesta. Entonces, de repente, apuesta por el Greco, que no lo conoce nadie y que todo el mundo le parece que es un tipo que estaba chalado y que no veía bien, y que era un extravagante, y que había fracasado en su pretensión de alcanzar el favor de Felipe II, etc., ¿no? Entonces él, no solamente él, sino que antes también otros pintores, incluso pues Zuloaga, Picasso, por ejemplo, pudo ver muy bien, lo vamos a ver después en un cuadro que influye mucho en el Guernica, en las cintas de Aviñón, había visto en Montmartre, en un taller mejor que el suyo, de Zuloaga coleccionaba el Greco, al final justo en el filo de 1900. Entonces había podido ver cuadros del Greco en casa, en el taller de París de Zuloaga. Había visto, claro, el Greco en el Prado y había visto el Greco en Toledo. Pero nadie le miraba al Greco. Entonces él se empecina en reivindicar el Greco. No es solamente, aunque también, una actitud airada del joven que trata de golpearle en las narices a los bienpensantes del momento, y cuando todo el mundo dice, Velázquez es un genio, entonces dice, ¿qué genio Velázquez? El que es un genio es el Greco, y la gente dice, ¿quién es el Greco? Eso le encanta al joven, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso lo hace, pero no solamente lo hace por eso, sino porque también el Greco le permitía liberar unas energías, ya incluso mucho antes
de entrar en el cubismo también, ¿no? Pero le interesaba mucho porque realmente el Greco, con los colores arbitrarios, es decir, como van a hacer los Fauves franceses, como va a hacer en la época azul, el alargamiento de las figuras, el aplanamiento de la perspectiva, la verticalización del cuadro, todas esas cosas eran cosas que chocaban mucho con el canon establecido y le fascinaban. Bueno, vemos otro cuadro muy interesante, que es el Harén, también de 1906, es un momento muy importante en Picasso, que es esta habitación donde aparecen todas estas mujeres desnudas en diversas posiciones, y luego esta historia de este personaje que está sentado, que es una especie como de jeque, que está ahí, y que, desnudo, muy atlético, contemplando ese espectáculo extraordinario, y casi imposible si no realmente tienes un harén, que es un gran sueño de cualquier varón tener un harén, pero generalmente suele ser imposible. Y además está un detalle increíble, que es el bodegón, que es que está con un porrón, si se fijan, y luego tiene ahí una especie como de bodegón, que es una especie como de longanizas. Es un detalle increíble, como ibérico, ¿no?, en esta imagen, digamos, de fantasía oriental, tan oriental que evidentemente este cuadro está inspirado en un cuadro que es un cuadro crucial de Ingres, El baño turco, donde vemos toda esa formidable macla corporal de desnudos femeninos. Este cuadro se expuso en ese 1905, entonces Picasso enseguida, este cuadro va a hacer una serie después él, pero enseguida se dio cuenta que era un cuadro formidable, muy interesante, ¿no? Esta idea un poco de un cuerpo diverso, pero al mismo tiempo que es uno, desplegable, ¿no? Esta idea un poco de dar todas las posiciones posibles, la obsesión de Ingres del cuerpo femenino, ¿no? Esta especie como de apoteosis carnal, ¿no?, maclada, embutida, ¿no? Todo eso era fascinante, y este virtuosismo, ¿no?, de la curva sobre cuerpos curvos, un enmarcamiento circular, ¿no? Esta especie de melodía infinita, enervante, magnética, ¿no?, que significa unas curvas interpenetradas, la posibilidad de poder realmente burlar la profundidad, ¿no?, como estaba diciendo antes. Bueno, está la de Marcel d'Avignon, que es un cuadro extraordinario, no voy a hablar de él. Voy a hablar de él simplemente, es un cuadro que se puede hablar días, meses sobre él, ¿no?, pero voy a hablar solamente en función de ese diálogo con el pasado, ¿no? Este cuadro tiene muchos precedentes. Se habla de las bañistas de Cézanne, se habla de la escultura ibérica, se habla de lo que veía del arte africano en el Museo del Trocadero, el Museo del Hombre, que entonces era no estaba hecho como un museo de arte, sino que era un museo de antropología, ¿no? Se habla de muchísimas cosas, ¿no?, y es un cuadro realmente que no se puede parar de hablar, pero yo quiero simplemente establecer una analogía, ¿no?, visual, que es esta, ¿no?, el Greco otra vez, ¿no? Esto lo apuntó Richardson por primera vez. Estaba cantado, ¿no?, que evidentemente Picasso, este cuadro lo veía en casa, en el taller de Zuloaga de París, ¿no?, Picasso, precisamente cuando estaba pintando las de Marcel d'Avignon. Entonces el Apocalipsis del Greco, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos ahí realmente cómo hay una restauración de una imagen, en este caso la asimilación de una imagen de un maestro que todavía estaba en fase, a pesar de haber muerto hacía varios siglos, de acreditación, puesto que había sido olvidado y había sido despreciado, ¿no? Bueno, pasamos a este cuadro de Goya también para ver un poco los engranajes históricos de los miles que pueden establecerse con Picasso. Tienen que tomarse
estas analogías visuales que yo hago aquí, simplemente como a título de ejemplo, ¿no? Pero esto me interesa mucho porque mezcla mucho lo formal, lo estético y lo ético, ¿no? Está el cuadro este de Goya, que todos conocen, está en el Prado, es un cuadro formidable, ¿no? Los fusilamientos del 3 de mayo, los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío. Es un cuadro increíble porque es un cuadro que desde el punto de vista artístico es un cuadro revolucionario, porque generalmente los cuadros épicos siempre celebraban la victoria, el aplastamiento, el elogio del vencedor sobre el vencido, ¿no? Entonces, claro, un cuadro de historia en el cual lo que se quiere exaltar es a los que han perdido, los están fusilando, pues es una cosa absolutamente insólita. Nada más que hay que mirar lo que es el Museo del Prado, cualquier cuadro de batallas que celebra en el Salón de Reinos, como se dice ahora, ¿no? Un poco reconstruyendo las glorias que pintaban los maestros españoles para celebrar la monarquía hispánica, y pues lógicamente siempre aparece pues o Felipe III, Felipe IV, aplastando a un vencido con las patas del caballo o pisoteando su cabeza, etcétera, ¿no? Entonces el vencido puede ser una alegoría, pues que puede ser de franceses o cualquier derrotado, o de flamencos o de quien sea, de que se oponga a la monarquía hispánica, ¿no? Pero aquí realmente hay una inversión que yo creo que se la inspira a Goya David con el Marat asesinado, en el cual convierte al personaje heroico, lo pone como un cadáver, como un exceomo. Lo que pasa es que aquí hace una añadidura Goya extraordinaria, y es que ya no es un héroe individual muerto, sacrificado, que se eleva a los altares, como Marat, sino que aquí es el pueblo anónimo. Las víctimas se convierten en vencedores morales. Esa conversión de esa idea de David, llevada un poco a la gente anónima, es un cambio de perspectiva que, de cierta manera, prefigura nuestra concepción moral, la simpatía por el perdedor, ¿no?, respecto al vencedor, y aquí claramente está de una forma espeluznantemente realizada por Goya, ¿no? Tan formidable que después, naturalmente, Manet la reproduce, inspirado en Goya de una forma absolutamente evidente. Nada más que hay que mirar también a la gente que se asoma por encima de la valla, si es que no quiera ver otras historias, que es con el fusilamiento de Maximiliano, ¿no? Pero realmente la consecuencia de ese cuadro es esta, que no tiene una analogía visual, que es el Guernica, pero tiene muchas. Si desglosara las fuentes del Guernica, pues necesitaríamos también un curso, no más que una conferencia, ¿no? Pero aquí he querido sacar un poco por qué Picasso, igual que Goya, con respecto al modelo de David, da un salto cualitativo, Picasso da un salto cualitativo respecto a Goya con el Guernica, porque en el Guernica no hay ningún combatiente. Es decir, es la masacre auténticamente de los inocentes, es decir, que los que aparecen son mujeres, animales y niños. De hecho, el único elemento que podemos encontrar que puede tener algún... es esta especie de personaje que parece una estatua, que aparece un tipo que parece más que nada una estatua derruida más que un ser humano, ¿no? Con esta, tal, pero todos los demás son una Pietà, una mujer como la Estatua de la Libertad, que va con esa bujía, esa bombilla que puede ser el ojo de Dios, ¿no? Un caballo, mujeres arrastrándose. Es decir, la víctima, los vencedores, las víctimas por antonomasia en una guerra no son los que combaten en ella, sino los inocentes, los que no combaten y sufren, sin embargo, la violencia, ¿no? Eso lo capta muy bien, y aunque formalmente Picasso, claro, va a sacar después el famoso cuadro que tiene una analogía mucho más directa. Esto es la masacre en Corea de 1951, pero este es un cuadro también muy interesante, mucho más parecido al de Goya que el Guernica, pero también un cuadro extraño, porque claro, vemos que claramente lo que están fusilando, esta especie de alienígenas, pues no son a combatientes, sino son mujeres desnudas preñadas y niños. Es decir, eso implica también una altura moral incorporado
a la imagen de los fusilamientos de Goya, formidable, ¿no? Bueno, este bodegón de Goya, que es un bodegón con costillas y lomo y cabeza de cordero de 1808-1812, eso ya nos debería decir algo, porque estamos en plena guerra de independencia. Este cuadro es un cuadro tremendo, si te paras a mirarlo. Picasso. Es obvio, este cuadro está mirando el otro cuadro. Es decir, y además lo está mirando exactamente ¿cuándo? En 1939. Ha hecho el Guernica, ha acabado la guerra civil, empieza la Segunda Guerra Mundial. Goya hace una naturaleza muerta en 1808-1812. Picasso la rehace en 1939. Más lírico, más sensual, más fácil. Pero un tema también muy importante, que creo que además ha hablado Mariano Bozal sobre él, que es el tema del artista y la modelo, ¿no? Tiziano, Venus y la música, de las muchas, la idea de la mujer desnuda, recostada, muchas veces dormida, aquí no está dormida, es una cosa que empieza a hacer los venecianos, Giorgione, que después Tiziano recrea de formas muy diversas, y es un tema que le interesa enormemente a Picasso. El tema del desnudo, el desnudo en el ámbito privado, la música y Venus, es decir, Eros y el arte, eso le obsesiona a Picasso y lo repite. Pero vemos otra vez la intromisión de Ingres, Angres, en este cuadro, que es un cuadro de la odalisca con esclava de 1842, también es Venus y la música. Ahí con esta especie de patio de los Arrayanes. Bueno, Picasso, La Alborada, 1942. La mujer con la mandolina o con la guitarra, con el instrumento que sea, y la otra mujer que está repatingada en un canapé oyendo, ¿no? La música. La famosa maja desnuda de Goya, que se inscribe en toda esa tradición de mujeres tumbadas, con la diferencia de que Goya, como decía este gran historiador ya fallecido, Glendinning, es la primera que te empieza a mirar a los ojos. Eso de que la Venus dormida, recatada, o que mira al perrito, que se distrae, tú la miras, pero ella no te mira, no te desafía, ¿no? Eso Goya abre ahí a la Olimpia de Manet y abre también una vertiente de aquí estoy yo, o sea, que te mira a los ojos, ¿no? Es decir, que ya no solamente es objeto de la mirada, sino es sujeto del mirar, ¿no? E intimidante. Ahí vemos a Picasso replicándola a su manera, ¿no? A veces las analogías visuales de Picasso son muy obvias, con el Greco, que es uno de los temas recurrentes en la obra de Picasso, pues este es un retrato de pintor hecho por el Greco de hacia 1603, que se conserva en el Museo de las Artes de Sevilla, y Picasso, yo creo que no hace falta tampoco hacer mucho esfuerzo para identificar. De hecho, el cuadro de Picasso que está hecho en 1950, es el retrato de un pintor según el Greco, es el título que hace, como así lo acredita. Pero entramos ahora en un terreno, que es la parte final de mi conferencia, que realmente tiene que ver más con lo que insinuó al principio, ¿no? Con la idea de cómo el pintor, cuando llega ya a la madurez y cuando aborda un poco el último tramo de su existencia, abandona el mundo,
que es cuando de repente Picasso, a partir de los años 50, ya cuando está finales de cumplir 60 años, él cumple 70 en 1951, o sea, toda la época de su séptima década, lleva pintando 60 años a su espalda, entonces de repente empieza a hablar con los maestros antiguos. A hablar con los maestros antiguos, a establecer una conversación. Ojo con las conversaciones, porque Picasso siempre tiene presente el arte histórico, pero una conversación implica una serie. Vamos a hablar de las series que él hace, y algunas como esta, que se refiere a un cuadro maravilloso que ha vuelto loco a muchos pintores desde que se creó de Delacroix, y que todos conocen, que son Las mujeres de Argel, pintado por Delacroix en 1834, que volvió loco a Renoir y a muchos otros artistas, y a Picasso, naturalmente ahí comprendió que ahí había un elemento. Es un cuadro que yo creo que es muy difícil de separar de su rival Ingres, también con la idea un poco de un ámbito un poco claustrofóbico en que encierra material orgánico, en este caso, por ejemplo, unas odaliscas, cuando hizo su viaje por el norte de África de Delacroix. Es un cuadro cargado de sensualidad y de sexualidad, ¿no? Es un cuadro que no solamente es táctil, sino que es un cuadro que casi huele, ¿no? Es decir, que a ámbito cerrado, ¿no? Una atmósfera cargada, ¿no? Con una especie de sensación como de apatía, pero sin embargo muy explosivo, ¿no? Entonces es un tema que a Picasso le vuelve loco y le dedica una serie muy amplia. Una serie que es muy interesante, porque claro, la actitud de Picasso cuando empieza a hacer ese diálogo que ya de repente le hemos aburrido, sus contemporáneos, y entonces decide que realmente va a perder el tiempo con nosotros, sino que tiene gente con que hablar en el pasado más interesantes que nosotros y con preocupaciones que a él le parecen más apasionantes que las nuestras. Entonces, por ejemplo, cuando hace esta historia, claro, nunca hace, digamos, una réplica, sino que hace una interpretación, hace realmente un diálogo. Entonces yo aquí voy a poner algunos ejemplos muy rápidamente, pero quiero decir que algunos casos, como vamos a ver en Las Meninas, llega a hacer hasta un centenar de versiones del cuadro. En las mujeres de Argel no hace tantas, pero no me acuerdo del número, pero en fin, que realmente yo he elegido 2 cuadros como representativos de su lectura del cuadro. Esto es muy interesante. Claro, modifica las posiciones, reorganiza el espacio, pero crea una sensación, recrea una sensación que estaba muy presente en Las mujeres de Argel, o en esta otra versión de las muchas que hace, estudios, guas, tal, es decir, de esa conversación fluida que mantiene con Delacroix, ¿no? O, vamos a ver, la serie de Delacroix la hace en 1955. La serie de Las Meninas empieza a hacerla en 1957, la hace en la Californie, cuando han visto el estudio ese. Y esta sí que consta más de 100 cuadros y dibujos. Es decir, ahí se despliega. Entonces, he puesto el cuadro de Velázquez de 1656. Es curioso que lo hace cuando se produce el tercer centenario de la fecha presumida para el cuadro, el 56, en la época final de Velázquez, cuando también está en su propia época final, ¿no? Entonces, realmente ahí sí que me cuesta mucho trabajo poner nada más que un par de ejemplos que voy a poner, o 3, pero realmente ahí realmente es un diálogo muy intenso, es un diálogo en el cual se va replanteando la composición, la atmósfera, que va alterando los detalles, en fin, es realmente un laboratorio, ¿no?, en el que se sumerge Picasso, ¿no?, cuando está hablando con Velázquez, ¿no? Vemos aquí un ejemplo, de repente va la monocromía, de repente va un color muy chillón, ¿no? La monocromía siempre significa un diálogo anímico, ¿no? El color siempre es más carnal, es más realista, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un dibujo, hace una fotografía en blanco y negro, una película en blanco y negro, es porque quiere decirte algo espiritual, ¿no? Cuando realmente te quiere decir una cosa como muy obvia, ¿no?, y te quiere colocar realmente frente a la cruda realidad, te lo pone en color, ¿no? Eso es muy importante y se olvida, ¿no? Es decir, el blanco y negro es más pensamiento, ¿no? El color es más evidencia, ¿no? Las dos cosas hace.
Picasso, calor rabioso, desorganización espacial, una relectura, o sea, realmente, por ejemplo, todo ese problema de la profundidad, como lo ha colocado aquí, como si fuera un trastero, ¿no? De apenas 1 metro de profundidad, ¿no? En el que caben todas las cosas y más de las que no hay, ¿no? Si uno se detiene en el análisis de toda esta configuración, pues se da cuenta que están casi todos los personajes y todo. Lo que pasa es que lógicamente exige, como todo el arte, también las meninas auténticas de Velázquez, prestarle atención, que es lo que generalmente no solemos hacer, porque realmente prestar atención realmente es muy fatigoso. Hay que siempre pedirlo siempre con interjección. ¡Prestan atención! Porque es que no te prestan atención. El arte encima, pues claro, no puede gritarte, ¿no? Bueno, otra versión también formidable, ¿no? De las ya digo que hace de un centenar, ¿no? Si pudiera uno pasarlo así como una cinta corrida, pues es que es apasionante. Luego también, claro, hay muchas también cosas aisladas, como la infanta Margarita, ¿no? Que está aquí también recogida de una manera maravillosa, ¿no? Bien, y otra serie es la que hace con Manet. Manet es muy importante para el arte español, porque realmente es el que se inventa el arte español. Manet es el que de repente, cuando viene de España, lo sabemos a través de sus cartas, como dicen ahora los jóvenes, lo pilla enseguida. Es el primero que dice el arte español, el Greco, Velázquez y Goya. Él viene a ver Goya, no conoce apenas Velázquez, se queda alucinado con Velázquez, y se queda alucinado con el Greco. Y entonces el que hace esa historia, el arte español del Greco a Goya, que nosotros podemos entender hasta Picasso, ese es Manet. Claro, realmente se alimenta de todo lo que descubre en el arte español. Y entonces, claro, las referencias son continuas. Este es un cuadro, el Amozo Campestre, que es un cuadro que, sin embargo, está inspirado pues, en Rafael, en Marco Antonio Raimondi, en los venecianos. Es un cuadro que produjo, no sé si también que le interesara eso a Picasso, porque lo tenía muy cerca, ¿no? Es el primer cuadro que produjo un escándalo, lo que los franceses llaman succès de escándalo, un éxito de escándalo, ¿no? Fue un escándalo, estaba rechazado, en el Salón de Rechazados, y tenemos un documento, aparte de toda la cosa de la prensa, que lo consideraba irrisorio, tenemos un documento formidable a través de lo que describe Émile Zola, el novelista, en la novela dedicada a un artista, que podría ser Manet, pero también con rasgos de otros artistas contemporáneos suyos, de Cézanne, de Monet, etc., que se llama L'œuvre, la obra, y que es la historia de un pintor desdichado, Claude Lantier, que presenta este cuadro, según Émile Zola, en el salón, y se produce una especie de carcajada histérica en el público, que a muchos no les podía venir a coger el SAMU porque no había, pero en fin, les tenían que dar sales porque se desmayaban de risa, no sé qué. Entonces produjo un shock nervioso. Es un cuadro que nos extraña a nosotros que produjera un shock nervioso. Fue la primera gran carcajada que suscitó el arte contemporáneo. Las carcajadas son interesantes porque indican realmente que movilizan cosas del inconsciente que son insoportables. Evidentemente no era que estuviera desnuda, porque en ese salón había desnudos absolutamente procaces en cuanto, digamos, su carácter de sensualidad o sexualidad, de Paul Baudry, de Alexandre Canavanel. Este era un desnudo agrio para el gusto de la época, no tenía ningún atractivo sexual, lo que les producía una risa nerviosa a los burgueses que lo contemplaban es que fuera una joven contemporánea, no fuera una Venus. O sea, un picnic y de repente una que se pone desnuda, ¿no? Eso les parecía, y además, claro, como estaban acompañados por estos jóvenes que eran como dos estudiantes, uno era el hermano de Manet. Entonces esto produjo una histeria. Entonces el elemento de histeria, aparte que es un cuadro maravilloso porque tiene este bodegón formidable en primer término, y es un cuadro muy moderno en muchas cosas que no voy a comentar, pero también el hecho de su escándalo era algo que para una persona como Picasso, que nació exactamente 15 años después del escándalo, pues lo tenía muy fresco, ¿no? Entonces hace esta serie una serie también fantástica, que veamos que él deforma, ¿no? Entonces de repente puede coger y convertir a uno de los compañeros que así masculinos en una especie de perchero o árbol ahí en medio, y de repente girar la figura del fondo y ponerla frontal cuando está de tal, y ahí está su hermano, el hermano de Manet, Eugène, pero y luego pues variar
dando importancia a elementos que su relectura es una auténtica restauración también, ¿no? O sea, una especie como de desafío de decir, te comprendo, pero te voy a decir cómo te comprendo, ¿no? Bueno, lo hace con Manet, lo hace también con David, que yo lo he citado antes porque yo creo que Goya vio mucho a David, ¿no? Y David también es mucho más importante de lo que nosotros creemos o como la historia oficial del arte suele poner, ¿no? Como si fuera también esa cosa tan ridícula que yo no sé lo que es el neoclasicismo. Para mí es completamente incomprensible, ¿no? Es decir, que, claro, salvo que uno diga realmente que todo el arte contemporáneo es neo, ¿no? Entonces, claro, pues sí. Pero bueno, que yo creo que es un pintor absolutamente revolucionario, muy interesante. Este es un cuadro también crucial, el de que es un cuadro que además saca en un momento determinado David, cuando hay el tema de la reconciliación después del rapto de las Sabinas, ¿no? Cuando cree él ha salvado la vida de milagro porque ha sido un diputado regicida que ha votado la muerte de Luis XVI, y entonces está a punto de ser guillotinado él mismo y se salva porque lo salva Bonaparte. Y entonces hace este cuadro de reconciliación civil, ¿no?, entre las mujeres sabinas, que lógicamente tienen por el lado a sus padres y a sus hermanos, matando a los que han sido indefectiblemente sus maridos y padres de sus hijos, y entonces interrumpen con un eje vertical esa horizontal guerrera, ¿no?, y destructiva, ¿no?, un poco también al estilo un poco del Guernica de Picasso. Y Picasso es un tema que le interesa una barbaridad, indudablemente es un cuadro que desde luego le ha influido mucho, como se ve, lo parodia aquí, ¿no? Esto ya es de los años 62, hace esta reconstrucción del rapto de las Sabinas, y luego está también otra versión, que vemos lo mismo, ¿no?, en esta imagen, pero saco aquí este de la Croix, la matanza de Quíos, porque si se fijan a la derecha, esa mujer muerta, esa madre muerta, que tiene un bebé vivo que repta sobre su cadáver, ¿no?, es un tema que está ahí, que está aquí y que está en el Guernica. Es decir, que esto es muy interesante porque Picasso puede mirar a quienes eran rivales en ese momento, como eran Ingres y Delacroix a la vez simultáneamente. Es decir, que Picasso tiene esa capacidad, como decía al principio, de incluso, yo no sé, insisto, si de una forma consciente, ¿no?, pero indudablemente hay una devolución de toda esa información visual que, bueno, convierte por eso a Picasso en un referente para todos los historiadores del arte, un desafío a ver si le encuentran las fuentes. No creo que, como muchas veces se cree popularmente, cuando se habla un poco de influencias, se habla un poco como de alguien que ha copiado. Esto lo ha cogido de aquí, lo ha cogido de allá. Yo creo que esa es una visión muy primaria, muy infantil de lo que es la influencia. La influencia, yo creo que la auténtica influencia, la influencia fértil, ¿no?, la que realmente te restaura, la que te alimenta, es la que en realidad has digerido tú, ¿no?, como lo hace Picasso, ¿no?, en ese territorio, ¿no? En fin, termino, porque en realidad ya se han acabado las imágenes. Quería hacerles una rápida panorámica de ese diálogo constante de Picasso, con la salvedad que recalco ya para concluir, pero ya incluso que hice al principio, de que yo creo que esa interiorización, esa búsqueda de la intimidad frente al mundo que tiene el taller del artista contemporáneo, digamos que se agrava o se radicaliza o profundiza más en la madurez. Entonces, de repente, curiosamente, en esa profundización encuentra su amplitud, y cuando uno se libera de sus contemporáneos, entonces realmente se encuentra con la gran población infinitamente mucho más amplia que la actualidad, que es el pasado. Muchas gracias.